A ver, si digo Edad Media, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente, pues caballeros, castillos y, seamos sinceros, una imagen bastante oscura, ¿verdad? Es como la idea general de que fue un milenio perdido, un simple paréntesis entre la grandeza de Roma y la luz del Renacimiento. Pero, ¿y si esa imagen no fuera del todo cierta? Vamos a ver qué pasó en realidad. Porque vamos a empezar por ahí. Lo primerísimo es quitarnos de encima los tópicos. Es que la idea de una edad oscura, así con mayúsculas, es en gran medida un mito. Y como vamos a ir descubriendo, este periodo estuvo, bueno, lleno de avances, de ciudades que bullían de vida y de un arte que es que de verdad todavía hoy nos deja sin aliento. Vale, pues nuestro viaje empieza en un punto de inflexión total, el año 476, el momento en el que el Imperio Romano de Occidente se desmorona. Pero ojo, no nos imaginemos un colapso de un día para otro en plan dramático. Fue más bien el lentísimo final de un gigante que ya estaba muy debilitado por crisis económicas, por luchas de poder internas y por esa presión constante, ¿no?, en sus fronteras. Para que nos hagamos una idea, esta primera etapa, la que llamamos Alta Edad Media, fue un auténtico torbellino. De verdad, o sea, vimos caer un imperio, sí, pero es que también vimos el intento súper audaz de Carlomagno por construir uno nuevo. Y todo esto mientras desde el norte llegaban los temibles vikingos. Casi nada. Pero a ver, Roma no desapareció del mapa así como así. No. En su lugar, de sus ruinas, surgieron como tres grandes herederos, tres civilizaciones muy distintas que iban a competir, a luchar por el poder. Por un lado, en Occidente, los reinos germánicos. Por otro, en Oriente, el Imperio bizantino, que aguantó estoicamente. Y desde el sur, con una fuerza que era arrolladora, llegaba el Islam. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se movían los hilos del poder en esa época. No todo eran espadazos y batallas, ¿eh? Había muchísima astucia. Mirad el caso del rey Franco Clodoveo. Tomó una decisión que fue clave: convertirse al catolicismo. ¿Qué consiguió con esto? Pues de repente tenía el apoyo de la población local y sobre todo el de la Iglesia. Una alianza que, daría forma a lo que hoy conocemos como Francia. Bien. Y después de todo ese caos inicial, de esa fragmentación, pues llegó el momento de la reconstrucción. Ahora entramos en lo que se conoce como la plena Edad Media. Es la época en la que Europa empezó a levantar las estructuras, tanto sociales como políticas, que iban a definir el continente durante siglos y siglos. Y el sistema que lo organizó todo fue el feudalismo. A ver, para entenderlo fácil, imaginemos una especie de red de lealtades. El rey, que en realidad no tenía poder para controlarlo todo él solo, cedía tierras a los grandes nobles. ¿A cambio de qué? De su lealtad militar. Y estos nobles, a su vez, hacían lo mismo con otros señores más pequeños. Y en la base de todo, sosteniendo esta pirámide, estaban los campesinos, claro. Vale, si el feudalismo era el pilar político, la Iglesia era el pegamento que lo unía absolutamente todo. Pensemos que en un continente dividido en un montón de reinos, la fe católica era lo único que ofrecía una identidad común. Daba una lengua universal para la élite, el latín, y tenía una estructura de poder tan inmensa que muchas veces superaba a la de los propios reyes. Pero ojo, que la cristiandad tampoco estaba unificada al 100%. En el año 1054, todas las diferencias que se habían ido acumulando, teológicas, culturales, políticas, entre Roma y Constantinopla, explotaron y culminaron en lo que se conoce como el Gran Cisma. Básicamente el cristianismo se partió en dos: la Iglesia católica en Occidente, con el Papa a la cabeza, y la Iglesia ortodoxa en Oriente, con el Patriarca. Y esto nos lleva a una pregunta, que es clave. Con todo este poder, con toda esta influencia, ¿cómo demonios podía la Iglesia proyectar su autoridad a una escala tan gigantesca? O sea, ¿cómo podía movilizar a todo un continente para una causa común? Pues la respuesta llegó con un evento que literalmente sacudió el mundo conocido: las cruzadas. La llamada del Papa Urbano II en el 1095 fue la demostración de poder definitiva. De repente, con la promesa de salvación, de gloria, miles y miles de caballeros lo dejaron todo, para embarcarse en un viaje que parecía imposible. Y lo más increíble es que contra todo pronóstico lo consiguieron. Conquistaron Jerusalén y establecieron reinos cristianos en plena Tierra Santa. Pero es que, mientras todo esto pasaba, mientras había guerras y conflictos, Europa estaba en plena ebullición, no paraba. Las antiguas ciudades romanas renacieron, se convirtieron en centros de comercio súper importantes, los artesanos se organizaron en gremios y, quizá lo más revolucionario de todo, se fundaron las primeras universidades. Estamos hablando de Bolonia, de París, de Oxford. Ahí, justo ahí, se estaban plantando las semillas del conocimiento moderno. Pero, justo cuando este mundo parecía que ya se había consolidado, que todo estaba en su sitio,
todo estuvo a punto de venirse abajo. Entramos ahora en la Baja Edad Media, una época en la que el sistema medieval fue golpeado por una serie de crisis tan brutales que lo cambiaron para siempre. El siglo XIV, en particular, fue terrible. Una combinación de guerra, de hambruna y, por encima de todo, de enfermedad, creó lo que se conoce como la tormenta perfecta. Una tormenta que de verdad iba a cambiar el rumbo de Europa. Y de todas esas catástrofes, ninguna, pero ninguna, fue tan devastadora como la peste negra. Es que en apenas 4 años, entre 1347 y 1351, esta pandemia se llevó por delante como mínimo a 1/3 de toda la población de Europa. Pensemos en esa cifra un segundo. Es que es algo que hoy apenas podemos imaginar. Fue una herida social, económica y psicológica que lo cambió absolutamente todo. Y por si una plaga que mata a 1/3 de la gente no fuera suficiente, pues llegó la guerra. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia fue mucho, pero mucho más que una simple pelea entre reyes. Cambió para siempre cómo se luchaba, debilitó a la antigua nobleza feudal y, esto es lo más curioso, empezó a forjar algo totalmente nuevo, la idea de ser francés o inglés. Entonces, ¿cuál fue el resultado de toda esta destrucción? Pues que de las cenizas de ese viejo mundo surgió uno nuevo. El sistema feudal, que dependía totalmente de la mano de obra, se vino abajo porque, claro, faltaba gente. La autoridad de la Iglesia también se tambaleó por sus propias crisis internas. Y en ese vacío de poder, ¿quién se hizo fuerte? Los reyes centralizaron su autoridad, crearon ejércitos permanentes e instituciones que son, ni más ni menos, el embrión de los estados modernos que conocemos hoy. Y todo esto, como vemos, nos lleva directamente al final de una era y, por supuesto, al comienzo de algo completamente distinto. Porque a mediados del siglo XV, de repente, una serie de acontecimientos aceleran el cambio de una forma definitiva. ¡Pum! La invención de la imprenta, que revoluciona la difusión de ideas. ¡Pum! La caída de Constantinopla en 1453, que marca el fin del Imperio bizantino. Y, por supuesto, en 1492, un nuevo continente entero entra en el mapa del mundo. Así que volvemos a la pregunta con la que empezamos todo esto. Después de este repaso, ¿de verdad podemos seguir diciendo que la Edad Media fue simplemente una edad oscura? Pues la respuesta creo que está clara, es un no rotundo. Fue un milenio caótico, sí, y a menudo muy brutal, pero fue absolutamente fundamental. Es que en esos 1000 años nacieron nuestras naciones, nuestras universidades, incluso nuestros parlamentos. Las bases, los cimientos de nuestro mundo moderno se construyeron ahí, en medio de todo ese supuesto caos. De hecho, si lo pensamos un momento, el legado de la Edad Media está por todas partes, en nuestras lenguas, en nuestras instituciones, en nuestras creencias. Así que la verdadera pregunta, al final, no es ¿qué se perdió en esa época? La pregunta es ¿cuánto de ese milenio supuestamente perdido sigue en realidad muy vivo entre nosotros hoy en día?